noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: bajo condiciones limitadas de tiempo y de contenido, los dos máximos cabecillas del terrorismo en Colombia sostuvieron una cumbre privada en la paradisíaca isla de Cuba. La noticia: la confirmación fue hecha por el gobierno colombiano, que reveló que bajo esas condiciones había facilitado el polémico encuentro con el propósito de incorporar a la organización criminal ELN dentro de las conversaciones que desde hace cerca de 30 meses buscan un acuerdo de paz con el grupo terrorista de las FARC. En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. El gobierno ha obrado con estricta sujeción a la Constitución y la ley. El gobierno no ha tenido contacto con estos dirigentes de la insurgencia armada en La Habana ni en Colombia. En esta oportunidad es claro que fue un encuentro exclusivo de ellos y en ese sentido la ley 418 no ha sido quebrantada. El punto clave de la noticia: las acciones criminales de las FARC y del ELN que indignaron a Colombia en el último mes y que terminaron siendo, según esta información, el telón de fondo del encuentro entre Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Nicolás Rodríguez, alias Gavino. Pese a que el gobierno colombiano no reveló la fecha de la reunión, distintos sectores políticos llamaron la atención sobre el significado que tiene este encuentro, que coincide recientemente con la masacre que hace cerca de un mes ejecutó las FARC contra 11 policías y el atentado que el ELN realizó contra un cabo del ejército que perdió sus piernas por una mina antipersonal que sembró este grupo criminal. Estos señores salen tranquilos a Cuba, distraen al mundo diciendo que están hablando de paz, y aquí hay unas familias llorando el asesinato de sus hijos soldados, de sus hijos policías. Hay una familia viendo un hijo joven que le mutilaron las piernas por una mina de estos terroristas, y que estos terroristas se exhibieron como trofeo esa pierna. Eso es lo que más golpea. Muy bien, comenzamos nuestro programa el día de hoy, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que expresen sus opiniones a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta de hoy: ¿qué opinan de que los dos máximos cabecillas del terrorismo en Colombia se hayan podido reunir en Cuba teniendo al gobierno como facilitador? Ese es el interrogante que les planteamos hoy. Los invito a que opinen. Vamos a estar leyendo sus opiniones a lo largo de este espacio periodístico. Saludo a nuestros invitados en el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Alfredo Rangel, él es senador colombiano por el Partido Centro Democrático. En Bogotá, Colombia, está León Valencia, él es director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de la revista Semana e integrante del Grupo de Memoria Histórica. Y en las instalaciones del Congreso de Colombia nos acompaña Oscar Mauricio Liscano, él también es senador colombiano por el Partido de la U, integrante de la Comisión de Paz del Congreso. A nuestros invitados, la bienvenida a este espacio periodístico. Voy a comenzar con Alfredo Rangel, quien nos acompaña en los estudios de NTN 24. Señor Rangel, ¿cuál es su opinión frente al manejo que le está dando el presidente Juan Manuel Santos a este tipo de hechos? Estamos hablando de un encuentro entre las dos máximas cabecillas del terrorismo en Colombia, en La Habana, Cuba, y se conoce precisamente no en el momento en el que se dio, sino días después. Pues yo creo que el presidente tiene una deuda enorme de transparencia y de claridad con la opinión pública con relación a estos encuentros. ¿De dónde salieron estos cabecillas del terrorismo? Si salieron del territorio colombiano, pues han debido tener una suspensión de las órdenes de captura por parte de la Fiscalía. Parece que no fue así. Entonces, la única alternativa es que hayan salido de territorio venezolano, del territorio ecuatoriano. El presidente habla de países garantes y facilitadores, seguramente está hablando de Venezuela. Ahí surge otra pregunta.
¿hay algún tipo de pacto entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano para que esos cabecillas de esos grupos terroristas residan en Venezuela, estén protegidos en Venezuela, tengan la cobertura del gobierno venezolano? Eso no nos lo han dicho. Ahora, ese encuentro tuvo lugar a los pocos días de realizada la masacre en el Cauca. Días antes, el día anterior, tal vez el presidente Santos había advertido a las FARC que habría plazos perentorios para esos diálogos de paz y que se reanudarían los bombardeos. Seguramente como resultado de ese encuentro de Timochenko y Gavino y los negociadores del gobierno, pues el gobierno echó para atrás, reculó. No se están bombardeando los campamentos de las FARC y no se han establecido ni se van a establecer seguramente, porque así lo dijo Humberto de la Calle, el vocero principal del gobierno, no va a haber plazos. Así que las negociaciones continúan hoy tal y cual estaban antes de la masacre del Cauca, a pesar de que el 64% de los colombianos exige que esos diálogos de paz, si van a continuar, se hagan en otras condiciones, fijando unos plazos perentorios para poder apresurar la firma de un acuerdo de paz, que como los diálogos se desarrollan en medio de la violencia, pues es un costo muy grande para la seguridad nacional. Permítame, senador Rangel, voy al Congreso de Colombia con el senador Mauricio Liscano, que hace parte de uno de los partidos de la Unidad Nacional, apoyan al presidente Juan Manuel Santos. Senador Liscano, ¿cuál es su opinión frente a esta noticia que pues se conoció primero a través de la prensa y eso de alguna manera llevó al gobierno a que fuese informada la opinión pública? ¿Cuál es su opinión de que el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno, haya facilitado un encuentro entre los dos máximos cabecillas del terrorismo en Colombia? No, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, la gran pregunta es si uno está de acuerdo o no con el proceso de paz. Si uno no está de acuerdo con el proceso de paz, pues por supuesto todo lo que sucede alrededor de él o alrededor de las FARC o de sus cabecillas o de sus dirigentes, pues obviamente uno lo va a rechazar. Pero si uno está de acuerdo con el proceso de paz, como estamos nosotros, pues por supuesto tiene que entender que el máximo pues cabecilla de las FARC pues puede ir pues a visitar, digamos, las personas con las que está negociando. Digamos que eso es normal dentro de la negociación. A mí lo que sí me parece que es una falta de estrategia, y en eso sí yo tengo una crítica, es pues que permitan que las FARC y el ELN se unan para hacer un acuerdo de negociación. Porque por supuesto si nosotros ponemos al ELN a que hable con las FARC, pues lo que se va a instaurar es fundamentalmente una coordinadora guerrillera. Y en ese orden de ideas, pues el ritmo en el que están los diálogos con las FARC, pues se lo va a imponer el ELN, los dos se van a poner de acuerdo y en ese orden de ideas se va a retrasar el proceso de paz con las FARC. Luego, a mí sí me parece, digamos que desde el punto de vista estratégico, permitir que se instaure nuevamente una coordinadora guerrillera entre las FARC y el ELN, que se unan en contra del gobierno en la negociación y que empiezan a manejar los tiempos, me parece que puede ser muy perjudicial, no solamente en los diálogos con las FARC, sino incluso con los nacientes diálogos con el ELN. Permítame, senador Liscano, voy con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Señor León Valencia, ¿qué opina usted de este encuentro que se hizo público en las últimas horas y que genera tanta polémica en este momento en Colombia? Jefferson, un saludo muy especial para usted, para Alfredo, para Mauricio. Y claro, yo creo que hay una necesidad del gobierno colombiano y también de las FARC de que el proceso con el ELN se acelere, y creo que ese es el motivo por el cual el gobierno facilitó esta reunión, buscando digamos que las FARC contagiara al ELN de los avances del proceso. Sin duda, sin el ELN la paz es coja, y ese proceso con el ELN está muy enredado, ha demorado mucho. Hay temas que las FARC acordó y que las FARC aceptó desde un principio, por ejemplo, como la dejación de armas, que ahora, en el caso del ELN, son un motivo de diferencia importante, porque el ELN piensa que eso se debe trasladar a la etapa de negociación pública, que no debe estar consignado desde un principio en la agenda, en la etapa exploratoria. Y creo que temas como ese es lo que buscaba el gobierno, que
que las FARC influyeran sobre el ELN en esa dirección, y creo que ese es el objetivo. Pues aparte de eso, es muy importante que el ELN conozca de primera mano también qué ha significado el acuerdo, cómo ese acuerdo se puede aplicar en las regiones donde están conjuntamente las FARC y el ELN. Y yo creo que ese es el sentido de esas reuniones, y son independientes de lo que ocurre en Colombia, porque el gobierno, yo creo que salió a responder al momento por la filtración de la noticia, pero claro, en este ambiente que hay hoy en día, en estas semanas ha habido cosas muy bárbaras de parte del ELN, parte de las FARC, y eso pues crea un ambiente temporalmente muy negativo. La paz venía conquistando opinión pública y avanzando hacia una mayor aceptación de toda la gente, pero ahora estamos en un momento difícil por estos acontecimientos tan duros que llevan a la gente a desconfiar, que llevan a la gente al escepticismo y que llevan a la gente al rechazo a las guerrillas. Y vamos a estar hablando de esos puntos más adelante, señor León Valencia. No es la primera vez que los máximos cabecillas de los grupos terroristas de las FARC y del ELN sostienen un encuentro. Según información que maneja la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación, alias Timochenko y alias Gavino, se han reunido en al menos 4 ocasiones, 2 en territorio colombiano y 2 en La Habana, Cuba. La reunión de los 2 máximos cabecillas de las organizaciones terroristas del ELN y las FARC fue confirmada el lunes por el presidente Juan Manuel Santos. El encuentro entre Nicolás Rodríguez, alias Gavino, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue en La Habana, Cuba, donde el gobierno colombiano adelanta diálogos con las FARC hace cerca de 30 meses. En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo. La cumbre secreta entre ambos cabecillas está enmarcada en el modelo de paz que promueve el gobierno, según explicó Santos. Con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. Mi obligación como jefe de Estado y de Gobierno es buscar la paz como valor supremo para todos los colombianos, y no voy a claudicar en ese propósito. Al confirmar el encuentro de alias Timochenko y alias Gavino, Santos justificó la presencia de ambos cabecillas en Cuba bajo la potestad que dijo le brinda la Constitución. Los colombianos, la nación, pueden estar seguros de que todas mis actuaciones en la búsqueda de la paz han estado y estarán en el marco de nuestra Constitución y de las leyes que juré cumplir. Fuentes de la Fundación Paz y Reconciliación aseguran que la reunión tuvo lugar durante algunos días en el lapso comprendido del 15 de abril al 5 de mayo. Sin embargo, el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, no confirmó con exactitud la fecha de la cita entre los máximos cabecillas de las FARC y el ELN. La reunión se adelantó bajo unas condiciones limitadas de tiempo y de contenido. Según el gobierno, la reunión sirvió para explicarle al cabecilla del ELN lo que se ha acordado hasta ahora con las FARC. La explicación detallada al ELN de los avances en La Habana corresponde al mejor propósito de lograr la terminación total de la confrontación armada. Ni alias Timochenko ni alias Gavino han participado en la mesa de conversaciones. Ante el nuevo viaje de Timochenko a Cuba, luego de que en 2014 ya había ido en 2 ocasiones, llama la atención lo que dijo el pasado 29 de abril el comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, al ser consultado sobre el paradero del máximo cabecilla de las FARC. El máximo jefe de las FARC, Timochenko, pues no tiene suspendida la orden de captura. No está entre los negociadores. ¿Usted sabe hoy dónde está él? ¿Lo tiene ubicado? No, en este momento, digamos que desde el punto de vista de inteligencia nosotros no podemos dar ninguna información en relación con la ubicación de los cabecillas, en qué... ¿Pero lo tienen ubicado o no lo tienen ubicado? Pero yo le pudiera decir a usted que sí. Nosotros sí lo tenemos ubicado, digamos, podríamos tenerlo ubicado, como tenemos ubicado a
diferentes cabecillas de frente. Pero ¿y entonces qué les impide ir a buscarlo? No, las operaciones. Si no tiene suspendida la orden de captura. Las operaciones se han venido realizando. El encuentro de alias Gavino y alias Timochenko habría sido la antesala a un trascendental momento en la fase exploratoria de conversaciones que inició el gobierno con el ELN hace 15 meses. Precisamente la semana pasada, las delegaciones del gobierno y del ELN llevaron a cabo una crucial reunión de la cual hasta ahora no se tiene ningún reporte oficial. En nuestros estudios de NTN 24, señor senador Alfredo Rangel, quiero preguntarle por ese último punto. ¿Esto quiere decir que el Estado, las Fuerzas Armadas colombianas, cesaron la persecución contra estos dos cabecillas del terrorismo en Colombia? ¿O sencillamente ese tipo de contactos y de reuniones se están haciendo a espaldas de las Fuerzas Armadas? Pues uno entiende obviamente la prudencia del general Asprilla. Él tiene órdenes superiores para no revelar el paradero de Timochenko y de Gavino, aunque yo estoy convencido que el ejército, la inteligencia militar, saben muy bien dónde están estos cabecillas del terrorismo. Habría que señalar que en ocasiones anteriores la inteligencia militar había señalado que seguramente Gavino y Timochenko estaban en Venezuela, protegidos por el gobierno venezolano. Y el hecho es que ha habido muchas denuncias de periodistas nacionales que han señalado cómo las FARC se han asentado en Venezuela, igualmente el ELN. Allá tienen campamentos, allá tienen sitios de entrenamiento, de apertrechamiento logístico, utilizan la frontera venezolana como corredor para trasegar a lo largo de esa frontera, realizar ataques contra la fuerza pública, realizar secuestros de ciudadanos colombianos, negociar en territorio venezolano esos secuestros, realizar un negocio creciente de narcotráfico también a través de la frontera. Y todo eso pues significa un costo para la seguridad nacional, para la seguridad de los colombianos enorme. Frente a eso, el presidente Santos no dice absolutamente nada, parece que connive, que aprueba esa situación, y por eso creo que estos diálogos de paz que están teniendo un costo tan alto en términos de deterioro de la seguridad de los colombianos, pues con esta situación en el país vecino se incrementa ese costo, pues los guerrilleros, los terroristas tienen allí prácticamente un santuario en territorio venezolano que impide que las fuerzas militares pues realicen operaciones en contra de ellos para desmantelar esos campamentos y darle captura o darle baja a esos dirigentes de esos grupos terroristas.